Buenas tardes, mi nombre es Ronald Herrera. En esta oportunidad realizaremos un video con varias vistas en Postgres. Soy estudiante de Newton de la carrera Ingeniería Informática de la sección 7021. Primero comenzamos explicando cómo crear la base de datos. Abrimos Postgres, le damos doble clic al servidor, nos pedirá la clave que le colocamos cuando le instalamos. Nos aparecerá varias bases de datos que tendrá instalado Postgres o que hayamos creado en alguna oportunidad. Le damos clic secundario, nueva base de datos. Nos abrirá una ventana donde colocamos el nombre de la base de datos. Colocamos en propiedades Postgres. En codificado lo dejamos UTF-8. Lo demás lo dejamos por defecto. Luego le damos OK. Esperamos un rato que cargue la base de datos. Una vez que tengamos la base de datos, le damos doble clic. Se despliegan las distintas propiedades que conforman esta base de datos, como catálogo, esquema, desplegamos esquema, público, y ahí nos aparecerán otras propiedades de este. En este caso vamos a crear unas tablas. Le damos clic derecho, nueva tabla, colocamos el nombre de la tabla y pasamos a la pestaña de columna, donde vamos a crear los campos. Le damos agregar o add, colocamos el nombre del primer campo, que es un ID, el tipo de datos, la longitud. Bueno, en tipo de datos serial no sería longitud porque es auto incrementable. Lo demás lo dejamos así. Le damos OK. Me apareció el primer campo. Le damos creamos otro campo, como por ejemplo nombre. Este tipo de campo lo vamos a colocar character Balgin, una longitud de 100. Le damos OK. Vamos a colocar otro. Vamos a colocarlo al charter. Luego explicaremos la diferencia de un tipo de datos y de otro.
Cantidad lo podemos colocar como numérico. Y ID empresa lo podríamos colocar como integer. En la otra pestaña que se llama constraint o restricciones, vamos a declarar la clave primaria. Le damos, colocamos primary key acá, agregar, le decimos cómo se llama la clave primaria, ¿cierto? Pasamos a columna, en propiedades, decimos quién es primary key, qué, qué campo es el campo primaria y le damos a agregar. Ahí ya tenemos nuestra clave primaria. Ahora vamos a agregar otra tabla con el nombre de empresa. Con su ID igual, tipo de datos sería otro nombre sería nombre, piso empre, tipo de datos charter pagina, una longitud de 100, en capital podríamos usar money, el tipo de datos money, ya que para este campo nos guardarían las monedas del país donde nos ubicamos. Cuando coloquemos esa información sería de esa forma. Vamos a agregar la primera key de esta tabla, que es ID empresa. Lo ubicamos, le indicamos quién es el campo primary key, le agregamos y ya tenemos las dos tablas. Ahora vamos a colocarla una clave foránea para relacionarla una con la otra. Le damos en propiedades, nos ubicamos en constraint, indicamos que vamos a declarar una clave foránea. Entonces sería la clave foránea de esta tabla sería ID empresa.
que la vamos a relacionar con la tabla empresa. Le colocamos en la tabla que estamos ubicados el ID o la clave foránea, que sería ID empresa, referenciada al ID empresa de la otra tabla empresa. Agregamos, le damos OK. Acá nos aparece que ya tenemos una ID, una clave foránea, y le damos OK. Por poco tiempo yo ya cargué unas tablas en otra base de datos que se llama recuperación 1. Tenemos tres tablas, que es empresa, objetivo y proyecto, los cuales ya tienen sus campos o registros cargados, mejor dicho. Para visualizarlo le damos al botón que se encuentra acá arriba, tiene varios registros: ID empresa, nombre de la empresa, ID tipo de empresa, que es otro campo que tiene esta tabla, el representante, y la capital. Objetivos también tiene su registro: ID objetivo, descripción, monto planificado, fecha estimada de ejecución, monto de ejecución, fecha de ejecución, observaciones, estatus e ID proyecto. Y en proyecto también tenemos registros cargados, que serían el ID del proyecto, el nombre del proyecto, estatus, cantidad de beneficiarios y ID empresa. Como el video es relacionado a vistas, eh, vamos a crear una vista. Como ya tengo una vista, es una tabla virtual que por seguridad tiene como varias restricciones. Entonces se hace desde una consulta ya realizada. Aquí tenemos una consulta donde nos dice que seleccionemos el nombre de la empresa, la capital, el nombre del proyecto y monto planificado de la tabla empresa, proyecto, objetivos, el objetivo, donde el ID de la tabla A, que sería empresa, sea igual a la ID de la tabla B, que sería proyecto, y el ID de proyecto el ID de proyecto sea igual al ID de proyecto de la tabla objetivo. Lo ejecutamos y nos aparece la consulta que queremos, que sería: pedimos el nombre de la empresa, la capital de la empresa, los proyectos que tenga esa empresa y el monto
de la monto de planificación. Para crear una vista es sencillo. Créate el nombre de la vista que queremos crear o que le queremos colocar. Coloco empresa, capital, proyecto, monto planificado, que son los datos que está trayendo la vista. Haz, luego lo cierro en paréntesis, lo ejecuto y me aparece que se fue ejecutada la vista, fue guardada. Cuando me coloco en vistas, le doy F5 y aquí me aparece mi vista. Mi vista que se llama empresa, capital, proyecto, monto planificado. Y yo también realicé otras vistas como proyecto, que en el query simplemente seleccionamos el nombre de una tabla A y representante de una tabla B de la tabla proyecto, join de la tabla proyecto A, join empresa B con un using, que significa cuando coincidan ID empresa. Si yo quisiera traer esa vista, coloco select asterisco from el nombre de la vista y me trae automáticamente la vista, que es esta. En este caso hicimos un query con join, que es una relación de dos tablas, y el using, que es cuando coincidan en esas dos tablas el ID empresa. Tengo una vista donde seleccionamos el nombre de la empresa, el nombre de una tabla B y el estatus de esa tabla B, donde de empresa, que le llamamos A, de la empresa que le llamamos B, que es proyecto, cuando el ID empresa sea igual al ID empresa de la tabla B y el ID empresa, el campo nombre de la empresa tenga el nombre de pirámide. Podríamos consultar esa vista que se llama proyecto pirámide. Tenemos otra vista donde esta vez seleccionamos el nombre de la empresa de una tabla A, el representante o esa tabla A, el nombre de una tabla B y el estatus de una tabla B, de la tabla empresa que le llamamos A, join o relaciona o únela
con la tabla de proyecto que le colocamos B, USIN, cuando coincidan estos E y D. Proyecto 2 lo podríamos consultar. Me parece un error. Vamos a ver. Proyectos 2. Y ahí me aparece la consulta o la vista que guardamos. Simplemente colocando select from asterisco from el nombre de la vista, aparece la información que tiene esa vista. Tenemos otra vista que se llama proyectos abiertos bajos, que seleccionamos el nombre de la empresa de una tabla A, el nombre de una tabla B, estatus de una tabla B, monto planificado de una tabla C, de la tabla empresa que le llamamos A, proyecto que le llamamos B, objetivo que le llamamos C. Cuando A.id sea igual a B.id, que esos ID sean iguales, y que B.id proyecto sea igual a C.id proyecto, y que de la tabla B, que es proyecto, el estatus sea abierto y el monto planificado sea menor de 20.000. Entonces podemos consultar la tabla, la vista se llama proyectos abiertos bajos. Proyectos bajos. Abierto se llama. Y aquí me aparece los proyectos que tienen una empresa con un estatus abierto que sean menos de 20.000. También tenemos una vista que se llama proyecto abierto, fecha de ejecución, que le seleccionamos nombre empresa, representante de una tabla B, de una tabla A, nombre y estatus de una tabla B y la fecha de ejecución de una tabla C. Las tablas son empresa, que lo colocamos A, proyecto colocamos B, ejecutivo colocamos C, cuando ID A.id empresa sea igual a B.id empresa y B.id proyecto sea igual a C.id proyecto. También que el estatus sea abierto. Acá me aparece efectivamente la vista. Tengo otra vista, proyectos
que se llama proyecto abiertos bajo Bene. Seleccionamos el nombre de la empresa, nombre de una tabla B que es proyecto, cantidad de beneficiarios de una tabla B que es proyecto y estatus de una tabla C que es objetivos. Haz estatus objetivo. Coloqué objetivo. Podemos modificarlo. Ah, no, las vistas no las podemos modificar. Tenemos que eliminarlas, ¿cierto? Pero podemos confirmar que sí corre. Es este. No, es que no se puede modificar. Las vistas cuando se realizan no pueden ser modificadas. Pero sí podemos confirmar que corre. Y también podríamos confirmar que corre la última vista que creamos anteriormente. Proyecto menos de 10. Selecciona el nombre, sería el nombre de la empresa, nombre del proyecto de una, que es la tabla B, descripción de una tabla C, monto de ejecución, haz montos de ejecución, que cambiamos este nombre, lo sobreescribimos o le colocamos un alias por monto de ejecución que aparece acá en la cabecilla de, de las tablas. Estas son las 8 vistas que hemos creado. Espero que haya sido claro, básicas, pero claras. Gracias, hasta luego.